hola, buenas tardes, días, noches, cuando, donde sea que me estén viendo. Esta es la parte 4 de cerámicos y vamos a ver cómo calcular la densidad de los cerámicos a partir de la estructura cristalina que tiene. Vamos a ver el modelo matemático y un pequeño ejemplo solamente. Va a ser rápido esto. Pero antes vamos a seguir repasando qué es lo que hemos visto en los videos. Necesitamos dos condiciones para tener un cerámico cristalino. Uno es que sea eléctricamente neutro, y el siguiente que la relación entre el catión y el anión sea de tal forma que siempre se estén tocando tanto los aniones como los cationes, o de pérdida que el catión esté tocando a todos los aniones. A partir de este tipo de arreglos vimos que pueden tocarse en forma de octaedros, de tetraedros o de como si fuese una cúbica simple. También vimos que los cerámicos tienden a acomodarse como si fuesen estructuras cristalinas que vimos en los metales como la FCC, pero en estas estructuras como la FCC estamos hablando de solamente un átomo y aquí estamos hablando de dos iones. Por lo tanto, generalmente los aniones tienden a acomodarse de tal forma que parezca una FCC, y en los intersticios octaédricos y tetraédricos se encuentran los cationes. También vimos que a partir de este tipo de acomodos octaédricos o tetraédricos se generan estructuras comunes entre diferentes tipos de de cerámicos. Por ejemplo, está la estructura de cloruro de sodio, la estructura de blenda o de sulfuro de zinc, la estructura, por ejemplo, de la fluorita, cuando la relación que hay entre el catión y el anión no es 1:1, sino puede ser diferente. Pueden haber estructuras también poco más complejas que implican dos tipos de cationes y un anión, pero siempre va a haber intersticios tetraédricos y octaédricos, y en esos van a entrar los dos diferentes tipos de cationes. También existen estructuras un poco más complejas como la de la alúmina, que es una HCC, una hexagonal compact, una HC. Ahora, partiendo del video, hay una forma de calcular la densidad teórica de los cerámicos a partir del número de iones que se encuentren en la celdilla unitaria, el peso atómico de esos iones, también el volumen de la celda y, por último, el número de Avogadro. Así que vamos al iPad para ver cómo funciona esto. Entonces, empezando con el modelo matemático, vamos a desmenuzarlo poco a poco, y el primer término pues es la variable que queremos buscar, que va a ser la densidad. El segundo término se va a llamar n', que va a ser el número de unidades por celda. ¿Esto qué quiere decir? El número de unidades por celda es el número de cationes que vaya a haber en la celda unitaria. También el número de aniones. Aquí está factorizado porque este modelo matemático funciona para 1:1, para relaciones 1:1. Entonces, si nosotros queremos queremos calcular la densidad de cerámicos cuya relación sea diferente a esta, por ejemplo la de la fluorita, tendríamos que modificar el modelo matemático de tal forma que n sea el número de cationes multiplicado por la suma de los pesos atómicos del catión más el número de el número de aniones multiplicado por la suma de los pesos atómicos de esos aniones. ¿Sí? Con esta explicación ya también les dije los siguientes datos que necesitamos para poder resolverlo, que son los pesos atómicos del catión y del anión. El siguiente es el volumen de la celda, si es FCC, si es cúbica simple, si es hexagonal compacta, aunque pueden llegar a variar un poco dependiendo del arreglo que tenga la celdilla. ¿A qué me refiero con arreglo? Si los intersticios van a ser, por ejemplo, tetraédricos u octaédricos. Entonces, volumen de la celda. Y, por último, el número de Avogadro.
El número de Avogadro, ese es un valor que todo el mundo conoce, que es 6.023 por 10 a la menos 23. ¿Sí? Entonces tenemos dos modelos matemáticos diferentes. El primero, ya les dije, es para cuando la relación entre catión y anión sea 1 a 1. Lo voy a anotar. Relación catión anión. ¿Sí? Y este segundo modelo matemático es cuando la relación catión-anión sea diferente de 1 a 1. ¿Va? Vámonos con un ejemplo para poder entender esto, que también va a recopilar ejemplos, va a recopilar información de todos los videos anteriores. ¿Sí? Y el ejemplo dice así: calcular la fracción de carácter iónico, número de coordinación y la densidad del óxido de hierro. Entonces vámonos con la primera parte, que es fracción de carácter iónico. Carácter iónico. Vamos al modelo matemático. Como ya lo tengo aquí escrito, simplemente lo vamos a copiar y a pegar abajo. Aquí está. Pegar. Entonces, lo primero que necesitamos para poder resolver esta parte del problema es determinar las electronegatividades del catión y del anión. Habría que determinar primero cuál es el catión y cuál es el anión. Hay dos formas. Primero analizamos la fórmula química y nos damos cuenta de que es una estructura AX. En el video anterior vimos que las estructuras AX, la A representa el catión y la X representa el anión. Entonces, el oxígeno sería el anión y el hierro sería el catión. La otra forma de darnos cuenta es por la posición que tienen los elementos en las tablas periódicas. ¿Sí? Tenemos que buscar una tabla donde podamos estudiar las electronegatividades, que están también aquí, en esta parte, y nos damos cuenta que para el oxígeno es 3.5 y para el hierro es 1.8. Entonces los anotamos. X del catión es 1.8 y la del anión 3.5. ¿Sí? Solamente habría ahora que resolver el modelo matemático sustituyendo los resultados. 1.8 menos 3.5 al cuadrado. Lo metemos a la calculadora y resolvemos. Bien, resolviendo, esto nos dice que la fracción de carácter iónico es de 0.5144. ¿Esto qué quiere decir? Que el 51% aproximadamente de los enlaces presentes en este material son iónicos. Enlaces iónicos. ¿Sí? Muy sencillo. Vámonos con la siguiente parte. La siguiente parte nos pide calcular el número de coordinación. Número de coordinación. Para poder determinar el número de coordinación necesitamos saber la relación entre el catión y del anión. ¿Sí? Lo vimos en el segundo video con esto. Necesitamos esto, por lo tanto los radios del catión y del anión, y la tablita de aquí.
Vamos a primero sacar cuál es la relación entre los iones. R del catión entre R del anión. Lo tenemos aquí. Tenemos una tabla que nos indica cuáles son los valores. Necesitamos al hierro y al oxígeno. Entonces, en esta tablita que ustedes van a tener, nosotros nos tenemos que fijar en el radio iónico porque estamos hablando de iones. Entonces empezamos a buscar dentro de la tabla dónde está el hierro y el oxígeno. Aquí está el hierro. Pero tiene dos configuraciones electrónicas, que una es +2 y la otra es +3. Para saber cuál escoger tenemos que buscar al oxígeno y determinar cuáles son las configuraciones que tiene el oxígeno, que aquí está, -2 y -6. Entonces, tenemos que elegir la del -2 para que aquí coincida con la del -2 del hierro. Y al tener esto, recuerden de sus clases de química que este baja, pero como son iguales, los puedo ignorar. Y tenemos este así, ¿va? Habíamos dicho que el del hierro vale 0.83. Entonces lo voy a anotar aquí. 0.83, porque es el catión. Y el del oxígeno habíamos visto que es 1.35. 0.35. Entonces de nuevo sacamos la calculadora y hacemos las cuentas. Al tener el cálculo de la calculadora, salido de la calculadora, nos damos cuenta de que el valor es 0.6148. Ahora, con este valor, vamos a entrar a la tabla. Acuérdense del número 0.6148. Y vemos entre qué rangos están aquí. Es 0.61. No puede ser 8, porque, bueno, 0.61 es menor que 0.732, pero sí es mayor que 0.414. Por lo tanto, el número de coordinación tiene que ser 6, ¿sí? Porque con este es cuando cumple las condiciones. Número de coordinación 6. Por lo tanto, igual a 6. Listo. Ahora vamos con la densidad. Es muy fácil que nosotros podamos utilizar este modelo matemático. Basta con buscar el peso atómico del hierro, el peso atómico del oxígeno. Y bueno, falta ver este valor. Este es un dato que ya tenemos. Esto ya, esto también. Y este, quién sabe qué será. Vamos a analizar los resultados que hemos tenido. Tenemos que el número de coordinación del óxido de hierro es de 6. Por lo tanto, si analizamos las estructuras que tenemos aquí, chéquense. Este también tiene una estructura de 6. Y el problema dice que se va a cristalizar como si tuviese una estructura del cloruro de sodio. Entonces, nosotros podemos obtener más información de esta estructura que ya es conocida. Vemos que es FCC y en el video anterior habíamos dicho que el número de iones era de 4 para cada uno de esos. Sabiendo esto, este valor N' ya lo conocemos, porque va a ser igual a 4. Entonces, densidad N' igual a 4. Y el volumen de la celda también lo podemos conocer, porque habíamos dicho que es como si fuese una FCC. Al verlo de frente la estructura, verla directamente, nosotros tenemos un cuadrado. Eso es otra figura.
Ahí está. Nosotros tenemos un cuadrado cuyas esquinas están el cloro. Y entre esas está el sodio. Por lo tanto, si nuestro parámetro de celda es A, nosotros tendríamos que A va a ser igual a 2 veces el radio del catión más 2 veces el radio del anión. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen de la celda va a ser 2 veces el radio del catión más 2 veces el radio del anión elevado al cubo, porque es una celdilla. ¿Sí? Entonces ya tenemos este dato, tenemos este otro dato. Basta con sacar ahora de las tablas periódicas el peso atómico de los elementos de los que estamos hablando. Bueno, entonces aquí ya están los pesos atómicos de los cationes y de los aniones, las unidades gramos sobre mol, no hay que olvidar eso. Ya aquí sustituí los resultados de acá. Recuerden, se me olvidó ponerlo antes y hacerles el comentario de que las unidades de las tablas están en Armstrongs, entonces habría que convertirlos a centímetros para obtener gramos sobre centímetros cúbicos. Las unidades del número de Avogadro son moles a la -1, entonces estos moles a la -1 se eliminarían con estos gramos sobre mol y ya nada más quedaría gramos aquí y centímetros cúbicos de aquí abajo. Y el resultado ya rápidamente nos va a dar 5.76. 5.76 gramos sobre centímetro cúbico. Ese sería el resultado final del problema y completaríamos los 3 incisos que nos pide el problema. Así que con estos videos, esperen en la siguiente clase de ejercicios más de este tipo con diferentes ejemplos. Vamos a verlos y también se van a subir a YouTube para que no se preocupen. De esto sería todo, así que les agradezco mucho. Hasta luego.